Para el día de hoy hemos preparado una sesión que aporta a la comunidad universitaria una guía de la información relevante para los procesos de autoevaluación y diseño curricular que se extrae del CIAC. Este espacio fue preparado por el equipo estadístico del CEA, que está integrado por Juan José Montero, Sofía Bartels y Gerardo García, quien actualmente asume la coordinación de dicho equipo. Ahora pasaremos a la exposición, pero antes quisiera indicarles que pueden plantear todas sus preguntas en el chat de Zoom, las cuales serán atendidas, algunas por este medio y otras al finalizar la exposición. Entonces, adelante, Gerardo. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todas y todos por asistir el día de hoy. Bueno, nosotros cuando presentamos como equipo esta exposición, pues pensamos, bueno, ¿de qué manera Jersey tiene una cantidad de años que ha avanzado desde que se empezó la idea, se constituyó, se hizo el sistema y ya se han generado algunos módulos? Y decidimos nombrar a nuestra exposición de exploración de nuestras carreras con datos, un acercamiento al CIAC para los procesos de autoevaluación y diseño curricular. Y esto es porque muchas veces el sistema tiene un montón de salidas, información muy interesante, muy importante, pero no siempre se puede asociar o no siempre uno las asocia con los procesos de autoevaluación y diseño curricular, y la verdad es que el sistema se genera justamente para esos procesos y además enriquece mucho la labor y además reduce los tiempos, que es lo que vamos a visualizar tanto mis compañeros de trabajo como este servidor. ¿Quiere empezamos? Algunos de los elementos que vamos a visualizar son las generalidades, el módulo de interés de exploración de datos, porque el SEAC, si bien es cierto, tiene una cierta cantidad de elementos, no los podemos explorar todos en una sesión como el día de hoy, pero sí, también tenemos videos en el SEAC donde se ha explicado más a detalle cada una de estas secciones. Y también vamos a ver algunas conclusiones generales que hemos extraído de este proceso. Bueno, por favor, la siguiente. Algunas de las generalidades que tiene este sistema, bueno, y funcionalidades es que, bueno, toda la información que se genera del TEC está relacionada con la carrera, plan de estudios, énfasis y recintos seleccionados. Y básicamente tenemos tres grandes bloques de trabajo o tres grandes módulos que nos brindan información. El primero, que es la consulta en línea, que lo que busca son datos visibles durante la consulta. Lo que vamos a ver primero son las principales salidas que tenemos. El segundo, que tiene que ver con la salida de datos, que estas son las bases de datos que se pueden exportar y algunos criterios o filtros que se tienen. Y el tercero, pues el resumen de estadísticas a través de cuadros, gráficos e imágenes, y eso es los datos gerenciales. Aquí vale la pena algo muy importante, y es que todas las fuentes de datos que se utilizan son de corte institucional, como el SA, el CICAD, el CIR, el TCU, y la información digitada por el personal de las unidades académicas y de las carreras. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque es un sistema vivo. ¿A qué nos referimos con eso? De que se alimenta de diferentes sistemas y obviamente pues todo esto se va a ir actualizando pues, al día a día, ¿verdad? Dependiendo de la actualización de estos sistemas y que toda la información no es la última ni definitoria, sino que se tiene que ir revisando y ser crítico de la información que este sistema ya nos aporta, pero que es una gran ventaja, pues lo es. Debido a que el SAT genera información para todas las carreras, cada unidad académica debe considerar los elementos específicos que distinguen a sus carreras, porque el sistema está pensado para todas las carreras de la Universidad de Costa Rica, pero claramente tenemos diferencias. No es lo mismo una carrera de una facultad no dividida, una carrera en una sede regional. Eh, por favor, la siguiente. Algunos de los módulos que tiene el SAC, bueno, es el de la población estudiantil, con todos esos que ustedes pueden ver ahí, la admisión, población, cursos convalidados, equiparados, historial de matrícula y otros, los planes de estudio, concursos, mallas curriculares y modalidad de cursos, la población graduada, con la tesis histórica, duración de graduarse, trabajos finales y otros. También tenemos el de proyectos, con los proyectos de investigación, acción social y docencia. También tenemos reconocimientos y títulos de grado, ¿verdad? Tenemos el tema del personal docente con información del personal, actividades y personal con beca. Tenemos también el tema del personal administrativo, que es la información de ese personal y la formación y capacitación del personal. Y también tenemos el tema de la normativa, que sería el último módulo. Algo muy importante que tenemos que considerar acá es que no podemos ser exhaustivos en esta presentación con todos los módulos, sino que vamos a explorar algunas de las partes o apartados que tiene la población estudiantil, el personal docente, personal administrativo y la población graduada, que son al menos algunos de los que usualmente, regularmente, siempre se necesitan para diversos procesos, tanto de autoevaluación como de diseño curricular. Continuamos, por favor.
Ahora, con respecto a los módulos de interpretación, vamos a empezar con la población estudiantil. De estos que inicialmente ustedes vieron en la diapositiva anterior, clase anterior, perdón, tenemos el tema de admisión de la carrera, la población activa e inactiva y cursos matriculados, cursos convalidados y equiparaciones. También tenemos, por favor, la siguiente, el historial de matrícula y rendimiento, la permanencia y la población de otras carreras. En general, lo que nosotros podemos toparnos es que para autoevaluación siempre van a funcionar todos los diferentes elementos que este sistema nos brinda, pero también algunos aportan tanto para el diseño curricular, la selección de cursos, organización, secuencia, como también algunos de los marcos que se generan cuando se construyen los planes de estudio. Por ejemplo, cuando se tienen que trabajar con el tema de consultas a diversas poblaciones. Siguiente, por favor. Entonces, para este primer caso de la población estudiantil y la estructura que vamos a visualizar durante toda esta diapositiva es, bueno, ¿cuál es la consulta? ¿Cuál es la salida de datos y datos gerenciales? Acá algo muy importante es que debido a que la información que contiene el SEAG es altamente información sensible, lo que vamos a hacer es ir ejemplificando a través de la herramienta, pero no vamos a ejemplificar de un caso de una carrera particular, porque entonces la información es confidencial y entonces hay que tener ciertos elementos de respeto para esta información y no usarla para otro fin. Pero, por ejemplo, de la ejemplificación del sistema, pues vamos a ver que en la consulta en línea, al menos en la admisión de carrera, tenemos los primeros resultados como el corte de admisión, el rendimiento académico de la carrera, cuál es la nota o la calificación de excelencia académica, cuál es el corte del primer ingreso y si hay admisión diferida, y viene como un primer vistazo a los elementos generales. Eso también lo hacemos por año. Después, en algunas de las salidas de datos, nosotros podemos construir una base de datos a través de diferentes filtros. Por ejemplo, nosotros podríamos seleccionar los años, el tema del tipo de colegio, la condición de discapacidad, la nacionalidad, el sexo de la persona, si el estudiante fue aceptado o no, el año de ingreso y la modalidad de ingreso. Ahora, el estudiante fue aceptado solo vale para el año en el cual se está haciendo la admisión, ¿verdad? Porque anualmente eso va cambiando. Aquí algo muy importante es que este módulo es súper útil para describir los elementos de la población estudiantil en aspectos curriculares y de evaluación, porque nos permite generar datos o un vistazo global de esto. En el caso de datos gerenciales, si nosotros seleccionamos la siguiente, por favor. Si nosotros seleccionamos los filtros, podemos ver los estudiantes que son admitidos, la distribución porcentual de los estudiantes y la cantidad de estudiantes en la carrera por año. Y estos reportes, al hacer los filtros, como se puede visualizar allí, nos van a tirar una serie de salidas importantes que ya a primera vista nos dan información de la población estudiantil. Ahora, toda esta información, si tuviéramos que pensar en un proceso de autoevaluación, inicialmente tendríamos que, antes del SEAC, buscar las bases de datos, solicitarlas al registro, hacer la depuración. Una vez que se tiene la depuración hecha, pues hacerle un procesamiento de la base de datos, el Excel que nos vayan a aportar o los PDF que nos aporten, y después hacer las tablas de resumen. Que eso se traslada a una salida que nos dé el mismo sistema y que ya podríamos reportar como una evidencia para un proceso de autoevaluación, por ejemplo. O en un caso curricular, si estos datos nos permiten describir a cuál es la población que tenemos en este momento. Entonces, eso es muy importante porque reducimos tiempos a la hora de hacer la ejecución. Y ustedes pueden visualizar acá que ya tendríamos una salida de datos que perfectamente se puede usar dando una pequeña revisión a una evidencia documental si tuviéramos que trabajar con alguna agencia acreditadora. Siguiente, por favor. En cuanto a la población activa e inactiva y los cursos matriculados, pues acá igual, misma mecánica. Nosotros en la consulta en línea podemos ver la gente que está activa, activa sin matricular, inactiva, que no ha consolidado ingreso a la UCR, inactiva graduada de pregrado o de bachillerato. Y aquí algo muy importante es que nos interesa siempre la gente que está activa, matriculada. ¿Por qué? Porque puede ser una persona que haya sido activa, pero ya salió, tiene 3 ciclos consecutivos, ¿verdad? Y en alguno de esos últimos 3 ciclos consecutivos no ha matriculado nada. También podemos hacer un análisis por el ciclo de interés y también si esa persona tiene o no tiene discapacidad de acuerdo con el artículo 37. Acá algo muy importante es que para la salida de la base de datos, esto es un elemento fundamental. ¿Por qué?
porque este es esencial para la construcción de bases de datos y sobre todo cuando tenemos que hacer consultas a poblaciones estudiantiles. Para las personas que han hecho procesos de autoevaluación, digamos, con el SENAES o con algunas otras agencias, ¿verdad? Siempre o regularmente siempre se tiene que hacer consulta a poblaciones mediante cuestionarios. Y uno de los elementos más importantes es que podemos extraer la información de acá, restringir mediante una serie de filtros al estudiante que esté matriculado, al estudiantado, perdón, que esté matriculado, y eso nos da una primera base, una línea base de la base de datos que podríamos utilizar para la consulta de estas poblaciones. ¿Por qué? Porque estas bases de datos extraídas también nos dan los correos electrónicos información de la población que se encuentra actualmente activa y matriculada en los cursos de la carrera. Y esto, bajo una cierta cantidad de población, pues nos sirve. También funciona para diseño curricular. ¿Por qué? Porque técnicamente hay algunos elementos del diseño curricular que tienen que ver con organización secuencia y el tema de estudiantado, que se requiere la consulta de esta población. Entonces, es una fuente de información valiosa para tener esa base y para que nos va a nutrir a los cuestionarios que se vayan a aplicar. Podemos continuar, por favor. Entonces, cuando trabajamos con los filtros, podemos hacer filtros por año de ingreso, condición de discapacidad, estado del estudiante, sexo y demás. Y podemos hacerlo de acuerdo a si es de los últimos 5 años, de los últimos 2 años, de los últimos 3 años, de los últimos 10 años, y podemos tener toda la información de esta población para hacer un análisis. Igual, podemos filtrar por si está activo o inactivo, y obviamente eso nos reduce la población que teníamos. Por ejemplo, si teníamos en teoría 200 o 400 personas y actualmente se encuentra activa 150, pues esos filtros nos ayudan en gran medida a poder obtener una población meta más depurada. Claro, acá una nota al pie es que esto no sustituye que la carrera deba de revisar detenidamente esta información, ¿verdad? Porque como se alimentan de los sistemas institucionales, pues pueden haber un tema de actualización entre un periodo y otro. Podemos continuar. Este es un resultado que nos da, por ejemplo, la base de datos. Tenemos una base de datos donde tenemos carnet, apellidos, nombre, correo institucional, el sexo de la persona, estado de ingreso, y información que no solamente nos sirve para la construcción de la base de datos, para consulta poblaciones, sino también que nos da información sustantiva para, por ejemplo, luego hacer tablas dinámicas o hacer un análisis de datos que nos permite pues tener descripciones de la población estudiantil. Y esto que les comentaba de lo activo e inactivo es lo que se puede visualizar allí. Entonces podemos saber de todo el estudiantado cuál es activo o cuál es inactivo. Como ya lo había mencionado anteriormente, pues es indispensable para la construcción de bases de datos para la consulta a poblaciones, tanto para diseño curricular como para autoevaluación. Podemos continuar. Con los datos gerenciales, pues básicamente lo que hacemos es que establecemos una serie de filtros. Y estos filtros pues nos dan salidas de descripción de la población. Igual, si tuviéramos que usar esta información en un proceso de autoevaluación con miras de acreditación o alguna agencia acreditadora, pues como evidencia podríamos tomar esa información del dato gerencial y trasladarla al informe. Y eso es muy útil porque simplifica tiempos, sobre todo en tiempos en comisiones de autoevaluación o de diseño curricular. Con respecto a los cursos convalidados o equiparados, pues bueno, este módulo pues, nos muestra a aquellos estudiantes que han hecho algún tipo de equiparación, pero no solamente si hacen o no hacen la equiparación, sino si es de cursos de la misma unidad académica, cursos de otras unidades académicas o cursos de otras instituciones. Y aquí lo importante, tal vez, podemos continuar. Aquí lo relevante es que nos dan salidas de datos que nos permiten construir o bases de datos o nos dan datos gerenciales, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Y entonces, este es un caso donde tenemos una base de datos que ya extraemos con esta información sobre cursos convalidados, equiparaciones, y si nos vamos a los datos gerenciales, que sería el siguiente imagen, ¿verdad? Podríamos visualizar, por ejemplo, cuánto es el porcentaje de equiparación. Para las personas que están en procesos de evaluación con miras a acreditación con el SINAE, que es la agencia nacional, pues esta es una de las evidencias documentales que siempre nos piden. ¿Cuál es el porcentaje de convalidación que tienen los estudiantes? Y entonces ya se tiene extraído desde este mismo dato gerencial. Se puede visualizar en este recuadro. También nos dan otros cuadros de resumen donde podemos visualizar datos para toma de decisiones.
Aquí algo muy relevante también es ver esos porcentajes de equiparación y datos, pero también nos sirve para ver cómo están trabajando las comisiones en cuanto a las equiparaciones que reciben esta información. Y la ventaja es que no hace falta muchos cálculos para esto, sino que automáticamente se selecciona la información y ya podemos tener los datos ya procesados. Con respecto al historial de matrícula y rendimiento, podemos visualizar por cada uno de los ciclos y años cuál ha sido y para cada uno de los niveles cuál es el rendimiento que se tiene actualmente. De la cantidad de estudiantes, cuántos van con un rendimiento por rangos de calificaciones que van de 0 a 4, de 5, de 4 a 5 y ahí sucesivamente hasta las últimas calificaciones en la escala correspondiente. También en la salida de datos podemos generar reportes para construcción de bases de datos. Y podemos ver, por ejemplo, el año, el ciclo, el nivel, la sigla, el nombre del grupo, del curso, el total de horas que se tenía, el nombre del profesor, la modalidad de estudio, el rendimiento en interrupción de estudios. Y podemos saber que para un año X se puede saber cuántas veces en un curso o ciclo lectivo se ha matriculado un estudiante y hasta cuánto ha sido que lo ha aprobado. Entonces, si tuviéramos que tomar decisiones para hacer planes con esta población estudiantil, pues este sistema también es valioso porque nos brinda este tipo de información. Y para el tema de diseño curricular nos da índices o indicadores importantes para poder decir, ah, bueno, algo está sucediendo con estos cursos donde tenemos mayor rezago o hay mayor decepción o hay estudiantes que tienen mucha repitencia, ¿verdad? Entonces, sigue siendo importante para la toma de decisiones. ¿Podemos continuar? Por ejemplo, podemos ver en este caso donde tenemos un curso de actividad deportiva, que es de 61 estudiantes, algunos cuántos son de la carrera y cuánto es el porcentaje de aprobación total de la población en general de ese curso, todos los de la carrera, los que no estuvieron en la carrera, y en general de los estudiantes de la carrera. Y eso nos permite ver cómo se comporta a nivel global el curso y cómo se comporta el estudiantado de nuestra carrera en ese curso particular, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer por ciclo lectivo. También nosotros en las salidas de datos gerenciales podemos ver reportes o gráficos como el que ustedes pueden visualizar acá, donde podemos ver la frecuencia de los estudiantes de acuerdo a las calificaciones que se tienen. Así como tablas, donde se puede ver la distribución por cada uno de ellos, por el nivel, el año, y podemos ver datos generales como cuál es la cantidad de porcentaje de estudiantes que tienen notas que van de menos de 6, de 6 a 7, de 7 a menos de 8, de 8 a menos de 9, 9 y 10. ¿Esto por qué es importante? Bueno, de la experiencia que hemos tenido en el Centro de Evaluación Académica con respecto a los procesos de visitas de pares, algunas veces en las visitas nos preguntan cuál es el rendimiento y cuáles son las acciones que tienen las carreras para la gestión de estos estudiantes o el rendimiento que tiene el estudiantado. Y entonces, estos módulos pueden brindarnos insumos importantes para ver cuáles son esos por nivel y año, cuánto es la tasa de aprobación que se tiene y cuál es la tasa de retención que tenemos en la carrera, que son algunas de las preguntas que, si bien es cierto, algunas agencias no piden dentro de sus manuales, dentro de las visitas de pares sí hemos visto como importante. Entonces, sigue siendo un insumo fundamental para los procesos de autoevaluación. También nos sirve para el tema de diseño curricular porque podríamos visualizar acá mismo cuáles son estos cursos o cuáles son esos años donde hay una gran cantidad de calificaciones bajas o hay bajo rendimiento. Entonces ahí esto podría hacer pensar a las comisiones de cuáles son los cursos que se están llevando en este momento, cuál es la importancia que tiene, si se necesitan algunos requisitos o correquisitos, si se puede tomar decisiones con base en datos empíricos. ¿Podemos continuar? Con respecto a la permanencia, igual en la consulta en línea podemos ver por tipo de estudiante cuál es el tipo de si consolida ingreso a la UCR, el último curso en el cual se matriculó, el ciclo, si ese estudiante se encuentra activo, ¿verdad? También podemos visualizar si consolidó matrículas, si es un estudiante exclusivo de la carrera de bachillerato, o si no es exclusivo. Esto de exclusividades que solo se encuentra llevando esa carrera en este momento. Recordemos que puede ser que hayan estudiantes que lleven más de una carrera. Entonces el rendimiento y también el tema de permanencia tiene mucho que ver con eso. Si yo estoy llevando la carrera como estudiante, exclusivamente esta, o estoy llevando más de una carrera. Y entonces obviamente eso incide en esa permanencia.
Y podemos darle seguimiento a cada uno de los estudiantes con la cantidad de cursos matriculados, si se encuentra activo, si se encuentra llevando cursos de la carrera y cuántos ha aprobado, cuántos ha reprobado. Y se puede sacar más o menos tasas en datos gerenciales. Podemos ver la siguiente. Donde podemos ver por cada uno de los años cuánto es la cantidad de estudiantes que ingresan y cuánto es la cantidad de estudiantes que permanecen en la carrera. Y eso es un dato muy importante porque en algunos casos antes, para los que somos más viejillos en el Centro de Evaluación Académica, teníamos que hacer muchas solicitudes a los sistemas de registro para poder extraer información y para poder calcular estas tasas de gente que está rezagada o gente que permanece en la carrera. Y entonces ya este sistema nos permite o nos facilita esta información de forma casi que, bueno, esto es en tiempo real, usted nada más hace un par de clics y básicamente ya le extrae la información para poder visualizar cuánto es la cantidad de estudiantes que llevamos por corte y cuántos de estos se han graduado y es por año. Entonces es muy interesante hasta para el estudio de corte. Dicho sea de paso, pues, en datos de calidad de datos podemos extraer esa información para hacer algunos estudios de sobrevivencia que pueden ser interesantes, pero en términos de los datos generales, pues, perdón, de los datos gerenciales, ya podemos extraer esos datos y tener un resumen global de todo, cómo se comportan nuestras cortes por año. Podemos continuar. También podemos verlo de manera más pormenorizada, como lo pueden visualizar en este ejemplo. Podemos continuar. Y podemos visualizar cada una de estas variables y, por ejemplo, si son estudiantes que probablemente ya no están en la Universidad de Costa Rica, que ya no están en la carrera de admisión, que probablemente alguien en la carrera se encuentra en admisión y demás. ¿Eso para qué nos sirve? Bueno, para los estudios de descentralización y desconcentración del diseño curricular se estudia un poco también cuál es esa permanencia que se tiene en las carreras. Y esto alimenta realmente toda esta parte de los reportes que tienen que hacer las carreras cuando tienen que hacer esos estudios para el diseño curricular. Y para el proceso de autoevaluación, pues obviamente son datos importantes porque cuando vienen los pares o hacen este tipo de consultas, pues tenemos información de primera mano y podemos ver cuál es la tasa de reprobación, rezago y gente que por alguna razón ya ha desertado de la carrera o que tiene una probabilidad de al menos desertar. Y eso se puede sacar a partir de estas tablas de resumen de datos gerenciales. Podemos continuar. A continuación, mi compañera Sofía continuará con las siguientes partes de la población graduada y algunos datos que nos pueden servir para la población. Sofía. Gracias, Gerardo. Bueno, aquí podemos visualizar qué podemos obtener a partir de la información que se genera en las consultas. Con respecto a la población graduada, entonces podemos tener un listado actualizado de la población según su año de graduación y que esté debidamente actualizado. Solo haciendo un clic en los botones. También tenemos los tiempos de graduación de las personas y esta información nos permite construir los listados que se utilizan para hacer el proceso de recolección de datos mediante los cuestionarios que solicitan las agencias o también aquella información que necesita ser actualizado para los marcos en el diseño curricular. Con respecto a la población docente, la información que nosotros vamos a generar, entonces nos brinda información de las capacitaciones llevadas a cabo por la carrera para la población, todo lo que tiene que ver con formación continua, los nombramientos de los profesores, las publicaciones, las capacitaciones, también el plan de relevo generacional, información que tiene que ver con la investigación y la producción académica de los docentes, de la población docente, también la participación en actividades de acción social y también nos permite generar el listado de la información para los procesos de recolección de datos mediante los cuestionarios que se aplicarán a la población docente, tanto en los procesos curriculares como en los de autoevaluación. Y en el caso de la población administrativa, nos brinda información de la cantidad de personal administrativo con el que se cuenta en la carrera. Esto nos ayuda a la información que tiene que ver con las evidencias de las agencias acreditadoras, también para la descripción de puestos y actividades que se realizan y información personal que tiene que ver con los listados que también se generan para el proceso de recolección de datos mediante cuestionarios que se aplican en los procesos de autoevaluación.
También con la cantidad de personas, de personal administrativo, podemos ver si vamos a utilizar los cuestionarios para aplicar una técnica cuantitativa o si son muy pocos personas y sería recomendable entonces utilizar una técnica cualitativa. Entonces, en las consultas vamos a tener, vamos a revisar aquí dos, una que son las series históricas que nos ayudan tanto en el proceso curricular como en el proceso de autoevaluación. Y también la duración en graduarse, que nos ayuda también en los diseños curriculares y también en los procesos de autoevaluación. También el sistema brinda información de los trabajos finales de graduación, pero esto debe ser revisado porque debe alimentarse. Con respecto a la población graduada y las series históricas, entonces vamos a tener el módulo de población graduada y hacemos la consulta en serie histórica. Y se nos va a reflejar lo que es la consulta en línea, la salida de datos y los datos gerenciales. En la consulta en línea, entonces vamos a ver información con, como el carnet, información personal del apellido y nombre del estudiante, el sexo, el año de ingreso a la carrera, el ciclo de derecho a graduación y la fecha de juramentación. También vamos a ver información del grado obtenido y el título obtenido. Es importante que para los listados que se utilizan en los procesos, tanto de autoevaluación como de diseño curricular, nosotros tenemos que fijarnos en las fechas de juramentación, porque con base en esta variable es que hacemos la selección de las personas que van a ser consultadas. También podemos hacer filtros por sexo, por año de ingreso a la carrera y por grado obtenido. Es importante que cuando ustedes quieran descargar la información, en la salida de datos tienen diferentes formatos para poder hacerlo, ya sea en PDF o también en una hoja de cálculo. Con respecto a los criterios que se utilizan en el caso de SINAES para la población graduada y los filtros que se pueden hacer para hacer esta selección en la salida de datos, nosotros tenemos filtros que hablan sobre el año de juramentación y valores que tienen que ver si es mayor, igual o mayor que. En el caso de los procesos de autoevaluación, se toman en cuenta los últimos 5 años y en los de diseño curricular, más de 2 años y hasta 5 años para hacer las consultas de estas poblaciones. Entonces, nosotros en la selección seleccionamos el año de nuestro interés de acuerdo a la consulta que estamos realizando. Y con respecto a la salida que obtenemos de los datos gerenciales, tenemos lo que es la distribución de la población graduada según el grado académico obtenido por rango. Entonces, hacemos la selección del año de interés inicial y el año de interés final y el tipo de salida que queremos, ya sea PDF o hoja de Excel, y generamos el reporte. Y con respecto a la distribución de la población graduada según el año de ingreso, entonces nosotros aquí podemos también hacer un filtro de acuerdo al grado académico que deseamos que nos genere. Y con respecto a las consultas de la duración para graduarse, entonces vamos a igual a tener las 3 pestañas, la de consulta en línea, la de salida de datos y la de datos gerenciales, con la información de los estudiantes. Y de aquí podemos obtener el año de ingreso, podemos hacer filtros por el año de ingreso a la carrera, el grado obtenido y si el estudiante es exclusivo de la carrera, hasta obtener ese título. Entonces, en la salida de datos, nosotros vamos a tener información personal de la población graduada. Esta información es muy importante para generar los listados que se le envían al SEA para hacer la consulta a la población. ¿Por qué? Porque nos brinda información
personal del correo institucional y el último registrado por la persona en los sistemas institucionales. En la población graduada es muy importante tener en cuenta que nosotros no podemos, bueno, no deberíamos hacer la consulta a correo institucional porque una vez que la persona estudiante se gradúa y pasa a ser graduada, ya el correo institucional no lo utiliza. Entonces nosotros nos enfocamos en hacer la consulta al último correo electrónico que fue registrado por la persona. También se nos despliega la información del año de graduación, que es con el que vamos a hacer la selección de las personas. Nos permite generar una base simplificada, un archivo de datos simplificado de la información que se requiere para las consultas. También en los datos gerenciales nosotros podemos ver la duración en la carrera según el grado académico obtenido y el rango de años de ingreso a la carrera. Entonces aquí podemos ver según año de ingreso a la carrera la información que se nos despliega. Por ejemplo, para esta carrera que nosotros presentamos acá, solo tenía licenciatura, entonces no nos brinda información de grados anteriores porque esos grados no existen. Y también para lo que es la duración de en la carrera según grado obtenido y el rango de años de graduación, entonces según el grado de graduación, el año de graduación, vamos a tener la información desplegada por el grado académico y nos indica se indica tanto si las personas son graduadas o si fueron personas graduadas exclusivas. Entonces podemos tener la información de ambas variables. Y a continuación, mi compañero Juan José les va a dar información sobre cómo gestionar la información que tiene que ver con la población docente. Gracias, Sofía. Como acaba de mencionar Sofía, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la parte de la población docente, ¿verdad? Acá nos vamos a enfocar en 3 temas principales que son importantes para lo que es diseño curricular y evaluación. En este caso tenemos la información personal, que es importante para el diseño curricular y la evaluación, y también tenemos a la otra que sería actividades y personal con beca, que esto sería importante para el tema de evaluación. Acá la información que se desprende de este módulo también enriquece los procesos de consulta que son dirigidos a esta población en ambos procesos. Las actividades del personal académico con beca son datos también importantes para la gestión, así como las evidencias para los procesos de autoevaluación. Siguiente, por favor. En este caso vamos a ver lo que es la consulta en línea. Acá es importante que podamos observar el ciclo en el que se encuentra. Podemos seleccionar el ciclo al que vamos a realizar la consulta. También tenemos las condiciones, si es una persona que se encuentra en propiedad o es interino. Y también es importante ver el grado académico en el que se encuentra. Podemos filtrar por entonces podemos obtener lo que es el grado de bachillerato universitario, licenciatura y realizar el filtro por cualquiera de estas opciones que podemos observar acá. Siguiente, por favor. En la siguiente que vamos a observar, podemos observar la información de la salida de datos. Acá vamos a obtener información también en el PDF y en hoja de cálculo, como ya se mencionó anterior. Y también podemos filtrar por el ciclo. Cuando obtenemos la información acá, para este caso, en el nombramiento del personal docente, podemos obtener la información del personal docente. Tenemos el nombramiento del personal docente y tenemos la información personal de esta población y también tenemos esta información que se presenta acá, que podemos observar que es la condición contractual, la jornada total, la jornada en la que se desempeña, la categoría en la que se encuentra, ya sea catedrático, interino, el puesto en el que se encuentra, si está vigente, si es suspendido, y entre otras opciones. También en esta opción de salida de datos podemos contar con 3 tablas más que nos permiten obtener otro tipo de información. En este caso, las tablitas que obtenemos serían las características del personal docente en la unidad en propiedad. Con esta información que se observa, el número de empleado, nombre completo, sexo, edad, años de servicio, régimen de pensión, entre otros.
Información del personal docente. Acá tenemos esta información que se despliega también acá abajo. Y la distribución semanal de tiempos del personal docente. Esas serían las 4 informaciones que podríamos obtener de lo que es la parte de la salida de datos. Estos datos también son fundamentales para los procesos de autoevaluación, así como el diseño curricular, ya que tenemos la base de los datos con la población docente activa. En autoevaluación particularmente nos ayuda a tener esta información para el cálculo de algunas estadísticas de acuerdo con los requerimientos de la agencia. Ahora vamos a la parte de los datos gerenciales. Acá podemos observar que tenemos dos tablas que podemos desplegar de acá. Igual podemos realizar la consulta por ciclos. Y acá podemos obtener el reporte con cantidad de personas por sexo y grado académico, producción académico por rango de años. En este caso podemos observar la información que tenemos acá. Sería para la primera tabla. Y la siguiente que nos aparece por acá. Bueno, tenemos la información de la cantidad de docentes que tenemos y por el nombre, el año, el tipo y el grado académico que tiene cada uno de ellos. Siguiente. Para este caso de las actividades, también podemos realizar una consulta en línea. Igual, a la hora de agregar la actividad, vamos a desplegar esta pantallita que tenemos acá, donde podemos seleccionar la categoría, el desarrollo de acción social, desarrollo de investigación, desarrollo en la disciplina. También podemos tener el tipo, ya sea charla, conferencia, congreso, entre otros, y el ámbito en el que se esté realizando. Para este caso, ya sea nacional o internacional. Estas actividades son muy importantes para conocer el impacto de estas en el quehacer académico y la vinculación de los planes de estudios. Siguiente, por favor. Acá tenemos igual lo que es la salida de datos para las actividades y podemos realizar los diferentes filtros que podemos observar acá, que son la categoría de actividad del año inicial, tipo de actividades, vamos a tener una salida igual en PDF, hoja de cálculo y vamos a tener el ámbito geográfico de la actividad, ya sea nacional o internacional. De acá se puede extraer una base de datos, ya sea en PDF igual o en la hoja de cálculo, según las variables de interés que se pueda realizar en el apartado. Siguiente, por favor. Y en la parte de datos gerenciales vamos a tener dos opciones. El personal docente en la unidad académica, según la participación de actividad, vamos a desplegar un documento en PDF o una hoja de Excel con esta información, nombre del docente, tipo contractual de contratación actual, número de participantes, ámbito y participación. Y la siguiente tablita que tenemos es la participación del personal docente de la unidad según el tipo de actividad. En este caso podemos ver acá la información del tipo de actividad y el número de participantes que se encuentran y el ámbito, ya sea nacional, internacional y la participación que tienen en esto. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la parte que es el personal con beca. En esta parte, en la salida de datos, vamos a tener dos salidas diferentes, igual que se pueden presentar en un documento en PDF o en una hoja de cálculo. Para la primera, tenemos lo que es el personal docente de la unidad con beca en el exterior. Acá al inicio lo que vamos a tener primero igual es la información personal, lo que es el nombre, el sexo, apellidos, número de solicitud, si está en prórroga, etcétera. Y también contamos con esta información que es bien importante, que es el grado académico actual, la condición en la que se encuentra, el grado a obtener, el campo donde se encuentra estudiando, el área de especialidad y desde qué fecha hasta qué fecha se encuentra realizando esta información, esta preparación. En la siguiente, por favor, vamos a tener lo que son los datos gerenciales. Acá vamos a tener 3 tipos de salidas de datos. De igual forma lo podemos obtener en PDF o en una hoja de Excel. Acá vamos a tener como primero lo que es la cantidad de becas al exterior asignadas al personal docente de la unidad en rango. Y también vamos a tener la cantidad del personal docente
de la unidad con becas en el exterior según el grado académico y sexo por rango de edad. Entonces acá podemos ver las dos, la primera tabla y la segunda, la que está acá con la cantidad de docentes de la escuela, como ejemplo de la información que se puede extraer. Siguiente. Ok, como parte del personal administrativo, en esta parte vamos a tocar el punto de la información del personal, que es importante para el tema de evaluación. Esta información se desprende del módulo que enriquece los procesos de consulta dirigidos a esta población, aunado al hecho de que resultan evidencias documentales solicitadas por algunas agencias. Siguiente, por favor. En este caso, de igual forma, podemos tener una consulta en línea. Para este caso, podemos realizar la consulta por años, por el tipo de condición contractual que se encuentra en la UCR y el estado del puesto, si está vigente, si está suspendido, si es con permiso o el diferente estado en el que este se desarrolla. Siguiente, por favor. Para la parte de salida de datos, vamos a tener 3 tipos de salidas. En este caso son los nombramientos del personal administrativo, funciones del personal administrativo y evaluación de desempeño del personal. En esta podemos observar el nombramiento del personal administrativo. De igual forma tenemos la información personal al inicio, que no se presenta ahorita por temas de confidencialidad. Y vemos la información acá importante como la fecha inicial, fecha final, la condición contractual, en qué jornada se está, la jornada en la que se desempeña, el estrato, perdón, la clase ocupacional, el cargo, entre otros temas importantes. Después de esto vamos a tener igual 2 tablitas como la mencioné ahorita, que van a tener los funcionarios del personal administrativo, funciones, perdón, con esta información que se puede observar acá, y lo que es la evaluación del desempeño del personal administrativo en este caso. Siguiente, por favor. En este caso, en los datos gerenciales, vamos a tener 2 tablas que se pueden extraer acá. Para este caso, tiempos completos, años de servicio y evaluación del personal administrativo con nombramiento vigente. Acá lo podemos observar, separado por estrato, por sexo y los años de servicio que tienen estos funcionarios. Y en la siguiente son las características del personal administrativo con nombramiento en la unidad, que serían estas, ya sería el sexo, el estatus, el estado del puesto, la cantidad de personas y el porcentaje que tenemos, y si tienen evaluación en el año, si cuentan con estos, ¿no? A continuación, Sofía retomará la parte de las conclusiones para continuar. Gracias. Entonces, podemos ver que este sistema nos permite simplificar los tiempos y los trámites que realizan las unidades académicas para obtener el registro de la información que pueden ser manipulables. Eso porque ustedes saben que en otros momentos había tenía que hacer las solicitudes al registro y no siempre dan los resultados en documentos que sean editables por la unidad académica, sino a veces los mandan en PDFs u otros tipos de archivos de datos, y esto hace que sea más difícil hacer los procesamientos. También nos permite extraer la información indispensable para realizar los procesos de consulta, tanto para las agencias como los que se necesitan en el diseño curricular. Es importante recordar que es un sistema vivo y que la información está actualizándose cada vez que se hagan cambios en los sistemas, y que tiene información que permite la toma de decisiones más allá de los procesos de autoevaluación y diseño curricular, ya que estos permiten hacer la gestión de diversos trámites que tenga que hacer la unidad académica con información que ya nosotros hemos visto, pero que tenga que ver más con la gestión de la propia unidad. Muchas gracias. Muchas gracias al equipo estadístico por la exposición. Conocer acerca de estos temas son de mucha utilidad para el personal docente, las autoridades universitarias y para la comunidad universitaria en general. Antes de continuar respondiendo algunas de las preguntas que ustedes nos dejaron en el chat, les comentamos que este webinar va a estar en un tiempo disponible para ustedes en la página de YouTube de Conectando con el STEA.
vamos a retomar algunas de las consultas que ustedes nos dejaron acá en el chat. Para comentarle que la explicación de permanencia en la población estudiantil también la podrán retomar ustedes una vez el webinar esté colgado en la página de YouTube. Ok, la primera consulta, Gerardo, sería si la información está en tiempo real y cómo se actualiza esta. En efecto, la información de estos sistemas, bueno, como estos sistemas son, bueno, el TEC es alimentado por los diferentes sistemas institucionales, la información sí está en tiempo real. Entonces, apenas la oficina correspondiente sube la información a sus sistemas, se la jala de una vez, y entonces podemos tener la información casi que en tiempo real. Lo que sí es importante saber es que, dado que hay diferentes procesos, por ejemplo, los de matrícula, consolidación y demás, hay momentos en los cuales uno puede tener una información A y conforme va pasando el tiempo, pues esa información va a ir evolucionando, va a ir cambiando de acuerdo a la población, ¿verdad? Entonces, sí es importante tener claro de que hay momentos donde ya uno puede tomar una información todavía más fidedigna, que es, por ejemplo, ya cuando en la población estudiantil se ha consolidado matrícula, ¿verdad? Y entonces ya ahí podemos extraer datos muchísimo más fidedignos que al inicio de un ciclo lectivo, ¿verdad? E igual en la población graduada, como tenemos graduaciones cada cierto tiempo, pues sí, cada vez que hay una graduación, pues se va actualizando esta información. Pero sí, la información la pueden extraer en tiempo real. Gracias, Gerardo. Otra de las consultas es, ¿el personal de las carreras utilizan recurrentemente este sistema de información? Bueno, inicialmente, cuando se empezó el sistema, solamente estaba pensándose en el proceso de autoevaluación, por eso el nombre de las siglas que tiene, pero esto ha ido cambiando, la realidad ha sido que ha empezado a alimentar procesos de diseño curricular y también ha hecho una cantidad mayor de solicitudes para procesos de este, de centralización y desconcentración, ¿verdad? Que esos han sido procesos de diseño curricular que son útiles, muy importantes para las carreras en sedes regionales. Entonces, sí se ha visto el mayor uso de la población conforme van aumentando también los años, pues también se va dando a conocer más este sistema. Dicho sea de paso, en el canal de YouTube tenemos varios videos de este sistema y eso ha hecho que haya mayor cantidad de solicitudes en el Centro de Evaluación Académica para estos procesos y también para el tema de otras carreras que tienen acreditaciones o procesos de autoevaluación con otras agencias distintas al SINAES, que también se ha visto la importancia de sus sistemas para la toma de decisiones y las evidencias que estos requieren. Gerardo, si podrías por favor retomar elementos de la confidencialidad de los datos. Ok, algo muy importante es que hay que tener bueno, primero que todo, la unidad académica debe hacer una solicitud formal, la máxima autoridad después de la asamblea, por supuesto, debe hacer una solicitud a la dirección del centro de evaluación académica, indicándole la persona que va a hacer uso de esta información y además tiene que tener todos los datos. ¿Por qué? Porque la información es confidencial. Acá tenemos datos sensibles, edad, sexo, teléfono, tenemos también datos, por ejemplo, de casos, de publicaciones de investigación, de demás, que puede tornarse información sensible. Entonces, sí es importante tener que sea una persona específica nombrada por la dirección de la unidad académica quien tenga acceso a esta información. Ahora también te recordamos que tenemos la ley 8968, la protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales y por tanto de toda esta información tiene que tener un uso específico para implementarse, ¿verdad? Entonces no cualquiera puede tener acceso a estos sistemas, sino que tiene que tener un aval. Y para finalizar con las preguntas, retomamos la última que está en el chat y dice, ¿a quién podríamos hacer consultas específicas sobre el uso del sistema o los filtros en caso de necesitar? Bueno, la idea justamente de todos estos webinarios es justamente que tengamos videos y cápsulas informativas del uso de cada uno de estos sistemas. Pero en los procesos de autoevaluación o diseño curricular, eventualmente podríamos nosotros tener algunas asesorías con estas personas, un tipo de estadística, ¿verdad? Cuando tenemos esos procesos, pues a veces tenemos momentos donde podemos hacer este tipo de datos más específicos, pero en términos globales, pues los canales que disponen conectando con el CAP, pues ya dan suficientes insumos de cuál es el uso, las generalidades, y la idea de hoy también era justamente ir viendo esta cantidad de filtros. Eventualmente se van a hacer
algunas cápsulas que ustedes podrán consultar en la página del SEA y el canal de YouTube. Gracias, Gerardo. Hay otra consulta y dice, si una unidad académica abre una maestría o posgrado interdisciplinario, ustedes pueden colaborar con estudio de mercado y o encuestas para diseño curricular. Por el momento, el Centro de Evaluación Académica trabaja con carreras de grado. El caso de posgrado, pues es el CEP, el encargado de hacer este tipo de análisis. Nosotros sí tenemos una condición de poder trabajar con las carreras de grado y pregrado en este momento. Gracias, Gerardo. Ya no hay más consultas en el chat. Entonces cerraríamos este espacio, no sin antes agradecerles sus consultas y recordarles también que el webinar va a estar colgado en la página de YouTube del SEA, que se llama Conectando con el SEA. Les agradecemos muchísimo y les deseamos muy buena tarde.